Hola mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar con coordenadas polares. Entonces, para recordar un poco de los conceptos importantes, cuando nosotros trabajábamos con coordenadas cartesianas, por ejemplo el eje de las y y el eje de las x, cualquier punto en estas coordenadas cartesianas podíamos denotarlo como el punto P, cuyas componentes x, y describen dentro del sistema de ejes coordenados cualquier punto en el espacio dentro del mismo. Y bueno, P de x, y debe de pertenecer a los números reales. Entonces, cuando hablamos de coordenadas polares, nosotros estamos hablando de ahora un sistema de coordenadas también bidimensional en la cual un punto en el plano se describe y se determina por dos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Pues sus componentes son la magnitud r y el ángulo θ. Entonces, recordando ahora el sistema de ejes coordenados, existe una circunferencia y por lo tanto cualquier punto dentro de esta circunferencia va a ser denotado por estas componentes r y el ángulo θ. Entonces es importante denotar lo siguiente. Analogías es que el punto de origen en el sistema de ejes coordenados corresponde al sistema de ejes de coordenadas polares como el polo. Por esto se llama coordenadas polares, porque contiene un polo. Y el ángulo θ corresponde al eje que nace del eje polar, que en este caso corresponde al eje de las x, cuando hablamos de coordenadas cartesianas, el eje polar. Entonces, es súper útil trabajar y poder transformar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, nuevamente, lo único que denotábamos eran los componentes. Para este punto, su componente en x me describe dónde se localiza en x y su componente en y me describe dónde se comporta en el eje de las y. Y el punto de intersección entre sus componentes es el punto que estamos describiendo en las coordenadas cartesianas. Por lo tanto, para pasarlo a coordenadas polares, es útil denotar lo siguiente. La componente r, que nace dentro del polo, va a corresponder a la hipotenusa del teorema de Pitágoras. Es decir, esta hipotenusa, la suma de los cuadrados de esta área más esta área más esta área es igual a el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, r cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada. Y por lo tanto, r es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Pero en este caso, ¿quién es a cuadrada y b cuadrada? Pues a cuadrada es igual a los componentes de x más los componentes en y. De esta manera se puede calcular r para pasarlo a coordenadas polares. Y ahora, para encontrar el ángulo θ, es importante recordar la relación que existe entre tangente del ángulo θ, que va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x. Entonces, una vez que tenemos estas fórmulas, podemos pasar fácilmente de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Pero hemos de tener cuidado, porque en función de dónde estemos, por ejemplo, en las coordenadas cartesianas, esta sección se caracteriza por ser componentes positivas, esta sección se caracteriza negativas en x y positivas en y, esta sección se caracteriza por ser negativas en x, negativas en y esta sección se caracteriza por ser positivas en x y negativas en y. En función de lo que estemos hablando, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que sumar 180 o menos 180 o inclusive restar 360 grados para obtener el ángulo que nace a partir del eje polar, es decir, el eje de las x. Veamos un ejemplo
que pueda ser claro para poder caracterizar el ángulo polar. Entonces, para este ejemplo, vamos a tener nuestro sistema de ejes coordenados. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Vamos a transformar 4 puntos. El primero va a corresponder al punto cuyas coordenadas se caracterizan P1 es igual a 1,1, P2 que se caracteriza por las componentes menos 1,1, P3 cuyas componentes son menos 1,1 y por último el punto P4 cuya componente es 1, menos 1. Los 4 casos dentro de mi sistema de ejes coordenados, este plano, esta sección del plano cartesiano, se compone de componentes positivos, negativo, positivo en Y, negativo en X, negativo en Y, este es negativo en y por supuesto, positivo en X y negativo en Y. Ahora, vamos a calcular primero la magnitud del punto P1. Entonces voy a definir que la magnitud R1 va a ser igual a la fórmula que me dice que es igual a la componente en X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces R1 es igual a... ¿Cuál es su componente en X? Pues su componente es 1 al cuadrado más Y, que es igual a 1 al cuadrado, y por lo tanto R1 es igual a 1, porque 1 al cuadrado es igual a 1, porque es 1 por 1, 1 más 1, por lo tanto su componente en R es igual a la raíz cuadrada de 2. Nótese lo siguiente, en este caso cuando yo calcule para P2, para P3 o para P4, la distancia o la magnitud siempre va a ser la misma, porque como son términos al cuadrado y cuyas componentes, la única diferencia es el signo, su magnitud con respecto al origen o con respecto al polo siempre va a ser lo mismo. Quiere decir esto que la distancia del origen de estos 4 vectores es el mismo, raíz de 2, que es igual a raíz de 2. Entonces, una vez que hemos calculado la componente de R en cada, que es igual a la raíz de 2 para los 4 vectores, toca calcular lo que correspondería al ángulo θ, el ángulo que nace del polo. En este caso, para el primer componente, θ, dijimos que la tangente del ángulo θ es igual a la componente en Y con respecto a X. Como quiero calcular el ángulo θ, tengo que utilizar propiedad trigonométrica, lo cual me dice que si yo multiplico por 1 o arco tangente de esta propiedad, lo que voy a obtener es directamente el ángulo. Por lo tanto, la tangente de menos 1 con respecto a Y de X me da directamente el ángulo θ del origen. Y en este caso, casos que debo tomar en cuenta. Si la componente en Y y la componente en X es negativa, directamente voy a obtener el ángulo θ que a mí me interesa. Si me encuentro en esta sección, es decir, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, tengo que restar 180 menos el ángulo θ para obtener el ángulo que parte del origen, es decir, este ángulo. Si la componente, como el punto P3, para Y es negativa y para X también es negativa, entonces tengo que sumar 180 más el ángulo θ que vaya a obtener. De esa manera voy a obtener justamente el ángulo que a mí me interesa, θ. Y si el último caso, que es esta sección P4, la componente Y es negativa y la componente X es positiva, entonces tengo que utilizar 360 menos el ángulo θ que voy a obtener
para obtener justamente el ángulo que parte del polo del eje polar. Por lo tanto, al hacer estas propiedades, voy a calcular los siguientes ángulos. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Voy a borrar esta sección y voy a calcular el ángulo polar directamente para P1. Entonces, el ángulo de P1 va a ser igual a la tangente de menos 1 de la componente Y. La componente Y es igual a 1. La componente en X es igual a 1. Por lo tanto, tangente de menos 1, 1 entre 1 es igual a 1 y el resultado es igual a 45. ¿45 qué? 45 grados. Este es el ángulo teta, el ángulo que se forma del eje polar a esta componente. ¿Tiene sentido? Por supuesto que sí. Si tomamos en cuenta que el ángulo recto es igual a 90 grados, es decir, el ángulo que forma el eje de las Y con el eje de las X, la mitad va a corresponder al ángulo de 45 grados, que es justamente el ángulo polar que se está formando a partir de este vector P1, 1,1. Veamos el siguiente ejemplo para P2. Entonces, el ángulo teta de P2 es igual, nuevamente, tangente de menos 1 de la componente en Y. En este caso, como la componente en Y es positiva, pero la componente... Aquí voy a utilizar la siguiente propiedad. Yo ya sé que voy a obtener un ángulo de 45 grados negativo. Pueden utilizar su calculadora para cerciorarse de este resultado. Pero voy a utilizar el ángulo o el criterio que les dije anteriormente. Es decir, que este ángulo que voy a obtener en valor absoluto, que es igual a 45 grados, voy a restarle 180 grados. Es decir, 180 grados menos 45 grados va a ser igual a 135 grados, que corresponde al ángulo teta que se está formando a partir del eje polar. Por lo tanto, este ángulo teta en rojo es igual a 135 grados. Y ahora continuemos con el vector verde. Entonces voy a borrar esta parte. Como ya se pueden dar cuenta, todos los resultados de ángulo, si tomamos este criterio, van a ser igual a 45. Lo único que va a cambiar es en qué sistema o en qué plano me encuentro dentro de mi sistema de ejes coordenados, y a partir de ahí sumar o restar 180 o restar 360 menos el ángulo que vaya a obtener. Entonces, para el siguiente caso, voy a borrar esta sección, sería P teta 3, que es igual a tangente de menos 1, ¿de quién? De Y sobre X. Pero en este caso, ¿qué es lo que obtengo? La componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Cuando ocurre eso, tengo que usar que 180 más el ángulo teta va a ser igual al ángulo polar que van a ser del origen. Entonces, yo ya sé que esto va a ser igual a 45 grados y por lo tanto simplemente 180 más 45 es igual a 225. Este 225 es el ángulo que nace a partir del eje polar, es decir, el eje de las X. Por lo tanto, el ángulo teta igual 3 es igual a 225. Y ahora vamos a hacer este último caso. Voy a borrar, por lo tanto, teta 4 es igual a tangente de menos 1 de la componente en Y, que es negativa, sobre la componente en X, que es positiva. Yo ya sé que esto va a dar 45 grados negativos, pero como estoy hablando de un valor absoluto, va a ser positivo. Y ahora, como me encuentro en este plano, como ya les dije, tengo que hacer lo siguiente: 360 menos este ángulo, que es el que estoy obteniendo en valor negativo. Por lo tanto, 360 grados menos 45 grados es igual a 315. Este 315 corresponde al ángulo que parte del origen y del eje polar y termina en P,4. Quiere decir que teta 4 es igual a 315 grados. Fantástico. Ahora, para culminar este ejemplo, vamos a hacer un caso particular. Por ejemplo,
Y ahora voy a calcular el ángulo para la componente menos 3,4. Entonces, nuevamente utilizo la fórmula de R. R es igual a x cuadrada más y cuadrada, y por lo tanto R es igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, R es igual a menos 3 al cuadrado es igual a 9 positivo, más 4 al cuadrado es igual a 16. Nótese que la magnitud o el valor de R nunca puede ser negativo porque es justamente la distancia. Entonces, R va a ser igual a 9 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, R es igual a 5. R tiene componente igual a 5. ¿Qué es lo que falta? Calcular el ángulo. Entonces, θ va a ser igual a tangente de menos 1 de la componente en y, que será igual a 4, con respecto a la componente en x, que es igual a menos 3. ¿En qué caso me encuentro? Pues me encuentro en el caso donde x es negativo y y es positivo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que tengo que sumar el ángulo que voy a obtener de esto, 180 menos este ángulo θ. Por lo tanto, utilizo mi calculadora. Cuatro sobre menos 3 es igual a tangente de menos 1.333 hasta el infinito. Y la tangente de menos 1 de este valor es igual a menos 53.333 grados. Entonces, como estoy hablando de que me encuentro en este caso, voy a utilizar el valor absoluto. Lo que quiere decir que 180 menos 53.333 me tiene que dar el ángulo que nace a partir del eje de x o a partir del eje polar y termina en este vector. Por lo tanto, esto es igual a 180 menos 53.1333, perdón, aquí este era 1.333. Esto es igual a 126.86 grados. Y bueno, este sería un ejemplo de cómo transformar coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Por lo tanto, este punto P quedaría definido por R, θ, y por lo tanto P es igual a 5,126.86 grados. Espero que este video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.